Muy buenas noches a todos, amados hermanos y amigos que nos están viendo por medio de del Facebook, por este medio electrónico, este medio digital que nos permite una vez más llevarles a ustedes un estudio más de la palabra. Hoy, jueves, casi fin de semana, casi llegando al día del Señor otra vez, el día domingo. Hoy nuevamente tendremos a nuestro hermano Diego que nos va a traer el estudio en esa noche. Hoy corresponde ver el tema de 10 ejemplos de bautismo según la Escritura, según la Biblia. 10 ejemplos claros de cómo debe ser el bautismo y por qué es tan importante. Hoy lo veremos por medio de nuestro hermano Diego. Así que antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Así que les pido ahí en la comedia de su hogar que me acompañen a orar y seguidamente le daremos el pase a nuestro hermano Diego Rojas. Oremos. Señor y Dios, delante de ti estamos para darte gracias primero que todo, Señor, por todo lo que tú nos das, por la vida, oh Señor, por el trabajo, por la salud de algunos, oh Señor. Te rogamos para aquellos que pasan necesidades, oh Padre Celestial, para que tú lo tengas con ellos, aquellos enfermos, oh Señor, para que tú le brindes salud. Si alguno está con tratamiento, oh Señor, que tú estés con ellos y con los médicos que llevan el control de la salud de nuestros hermanos y amigos que nos ven, oh Señor, en esta noche. De manera especial te rogamos por la dirección de lo que vamos a aprender hoy, oh Señor, para que tú pongas palabras sabias y entendibles a nuestro expositor de esta noche, oh Señor, para que esos 10 ejemplos de bautismo que veremos hoy según la Escritura, oh Señor, queden totalmente claros, entendibles, Señor, porque sabemos que provienen de tu palabra, oh Señor. Así que te damos dirección y te agradecemos la oportunidad por medio de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, que Dios les bendiga y bienvenidos al estudio del Evangelio. Hoy tendremos la lección número 6. Hemos visto 5 lecciones ya. La primera, ¿qué es el Evangelio? La número 2, creer. La número 3, arrepentimiento. La número 4, confesión de fe. Y la número 5, tuvimos la parte número 1 del bautismo el jueves pasado, donde pudimos aprender que habían por lo menos 2 tipos de bautismo. Uno antes de la muerte de Jesús y otro después que Jesús resucitó. Y esto podemos ver en Mateo capítulo 3, cómo Jesús y Juan tienen este encuentro donde Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y ya para Mateo 28 y Marcos 16, Jesús había resucitado y manda a todos los discípulos a predicar el evangelio y que las personas se bautizaran para el perdón de los pecados, en contraste con Juan, que era un bautismo para arrepentimiento. Entonces, no es el mismo bautismo. Hoy en día no utilizamos este bautismo. Después de resucitar, Jesús nos comisiona a predicar el evangelio para que las personas crean y se bauticen. Y entonces, si las personas no estaban bautizadas con el bautismo de Jesús, en el nombre de Jesús, entonces tenían que bautizarse correctamente. Incluso si ya estaban bautizadas, pero no era de la forma de Jesús, entonces se bautizaban correctamente. Algunas personas dicen se bautizaban de nuevo, pero lo que aquí podemos ver es que se bautizaban correctamente. ¿Por qué? Porque existe solamente un bautismo válido, y esto nos lo enseña Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, que hay un solo bautismo. Y entonces en Hechos 19, cuando el apóstol Pablo ve que estos hombres habían sido bautizados en el bautismo de Juan y solamente conocían ese bautismo, posiblemente por la enseñanza de Apolos al final de Hechos 18, entonces las personas se bautizaban correctamente. El bautismo también debe ser una muerte, una sepultura y una resurrección, y esto lo vimos en Romanos capítulo 6. Usted puede leer versículos 3 en adelante, y cuando leemos Romanos 6, 3 y 4, se parece mucho a lo que dice 1 Corintios 15, 1 al 4,
que viene ahí viene, perdón, la definición del Evangelio, y es donde nosotros podemos entender que la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es el Evangelio, 1 Corintios 15, nosotros lo hacemos de nuevo, esa muerte, sepultura y resurrección, en el agua del bautismo. Y Colosenses 2:12 también habla de esto. La persona que se bautiza sale revestida de Cristo, Gálatas 3:27. Y el apóstol Pedro dice que este bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, estas 7 características son muy importantes en teoría con respecto al bautismo. Hoy vamos a entrar a estudiar los 10 ejemplos del bautismo que vemos en Hechos, estas 10 conversiones. Vamos a hacerlo de una manera muy dinámica y esperamos que, bueno, si usted tiene hoja, pueda usar una hoja, o en su móvil, en su celular, en su computadora, en su ordenador, pues usted tal vez pueda, ya sea que tome algunos apuntes o por lo menos rellene lo que vamos a estar hoy mostrando a continuación, que es muy importante. Es un estudio muy práctico. La vez pasada, en la última lección, la lección número 5, no estuvimos viendo casi el libro de Hechos, excepto por Hechos 19, cuando hablamos de otro bautismo o de un bautismo correcto. Pero hoy sí vamos a enfocarnos totalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Si usted tiene su Biblia, por favor, sáquela y vamos a estar ahí analizando el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que, pues, bienvenidos a esta lección, la lección número 6, que son los 10 bautismos o las 10 conversiones en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cosas muy interesantes hoy y quiero enseñarles, por ejemplo, esta actividad dinámica tiene diferentes pasos. Lo primero que vamos a hacer es analizar todas las conversiones en el libro de los Hechos. Donde sea que podamos encontrar una conversión de una persona, por ejemplo, yo le hago la pregunta hoy directa a usted que nos está escuchando o nos está viendo. ¿Cómo fue su conversión? Esa es una pregunta muy buena. ¿Qué podría decirnos usted acerca de su experiencia personal, acerca de su conversión? Y bueno, hoy tal vez usted no nos va a escribir aquí en el chat acerca de toda su experiencia con su conversión, pero usted puede analizarla a la luz de las Escrituras. Y tal vez si su conversión fue de una forma, aceptando al Señor como su Señor y Salvador, haciendo una oración, la oración del pecador, si se parece a Lucas 23, al ladrón en la cruz, si su conversión fue alguien que le dijo tus pecados te son perdonados, si su conversión fue en el bautismo, si su conversión fue un día que hicieron un paseo. Hay muchas formas, hay muchas opciones. Yo no conozco cuál fue la suya y esa es la que realmente importa, la forma en que usted fue convertido. Entonces, hoy vamos a analizar todas las conversiones en Hechos y usted podrá hacer un análisis personal acerca de cómo usted fue convertido para analizarlo y escudriñarlo a la luz de las Escrituras, que es lo que realmente cuenta. Vamos también a identificar los aspectos de salvación que ya hemos estudiado, los 5 temas que hemos abarcado hasta el momento, que son el Evangelio, creer, arrepentimiento, confesión de fe y también la parte teórica del bautismo. Vamos a identificarla en el libro de Hechos y en cada texto de conversión del libro de Hechos vamos a marcar en la casilla correspondiente al aspecto de salvación. Y usted se pregunta, ¿cuál casilla? ¿De qué está hablando Diego en estos momentos? Pues yo les voy a presentar una imagen donde vamos a estar analizando las 10 conversiones en Hechos. Vamos a tener en una columna que usted puede ver ahí debajo de donde dice Hechos, vamos a tener los textos bíblicos y vamos a tener esa columna con solamente números de capítulos y versículos. Y a la derecha vamos a ir rellenando donde vemos que en ese texto aparece ya sea
que el evangelio fue predicado, que las personas creyeron en el evangelio o que se les dijo que era necesario creer en el evangelio, donde las personas se arrepintieron o se les dijo que tenían que arrepentirse, o donde tal vez podemos ya comenzar a inferir, de acuerdo a lo que hemos estudiado y a lo que vemos en las escrituras, que definitivamente las personas tuvieron que arrepentirse, o sea, hacer un cambio de vida, decidir el cambio después de haber creído en el evangelio. Vamos a analizar dónde en el libro de Hechos, en las escrituras, vemos un ejemplo concreto de confesión de fe y cómo también vamos entonces a inferir que las demás personas en los demás ejemplos también tuvieron su confesión de fe previa al bautismo, y vamos a tener también el bautismo. Entonces vamos a tener estas columnas. Usted puede hacer este mismo gráfico que está viendo en pantalla en su casa, donde sea que usted esté en estos momentos. Usted podrá hacer este croquis, este diagrama, esta tabla, y usted podrá rellenar. Entonces, lo primero que vamos a estar viendo, vamos a hacerlo en orden de aparición. Así que si usted abre su Biblia en Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a analizar desde el versículo 14 hasta el versículo 41. Así que acompáñeme por favor a Hechos capítulo 2. En este caso, en el versículo 14 dice que Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, recuerden que ya tenían los 10 Pedro y los 10 que habían quedado con Jesús, y al sucesor de Judas, entonces eran 12 apóstoles en total en este momento, alza la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces el apóstol Pedro comienza a predicar. Queremos identificar en estos versículos 14 al 41 donde el apóstol Pedro habla acerca del evangelio. Es lo primero que queremos identificar. Y entonces, cuando hacemos este análisis, pues llegamos, por ejemplo, al versículo 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, crucificándole. Entonces, como podemos ver aquí, hasta el versículo 23, ya tenemos un aspecto muy importante del evangelio, que es la muerte de Jesús. Y Pedro les está diciendo: ustedes mataron a Jesús. Entonces, cuando llegamos al versículo 24, dice: al cual Dios levantó. Dios levantó. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús resucitó. Ahí tenemos el evangelio. Es una forma de predicar el evangelio, y entonces podemos comenzar a ver que tenemos del versículo 22 al 24 el evangelio. Más adelante, incluso usted podría estar de acuerdo en que tal vez todo, desde el versículo 14 hasta el versículo 38 hasta el versículo 40, es una predicación del evangelio. Sin embargo, cuando vemos puntualmente el evangelismo puro, o sea, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, la vemos en versículos 22 al 24. Vemos más adelante, incluso en el versículo 32, que el apóstol Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y entonces llega al versículo 36 y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, esto es muy importante, porque aquí es donde vemos realmente la predicación del evangelio. Ahora vamos a buscar dónde estas personas creyeron, y llegamos al versículo 37.
Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Necesariamente no, o más bien no necesariamente dice que creyeron, ni ellos dijeron creemos, pero su actitud demostró que ellos creyeron en el Evangelio. Seguimos con este estudio. Ahora queremos buscar dónde hay un arrepentimiento. Y entonces en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hasta el momento tenemos un muy buen orden. Tenemos el Evangelio en los primeros versículos que es predicado. Las personas creen en el Evangelio al escucharlo, creen por fe, aceptan que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Las personas ahora tienen que arrepentirse, hacer un cambio que es también de por vida, que a pesar de que tengamos ya muchos años en el Evangelio, seguimos haciendo cambios en nuestra vida, pero fue importante esa decisión inicial de arrepentirse y entonces buscamos la confesión de fe. Pero si seguimos leyendo en el versículo 38, que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese, seguimos leyendo el versículo 39, el apóstol Pedro sigue predicando, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y es interesante porque hasta el versículo 40 parece que todavía ellos no son salvos o no están en un estado de salvación. Entonces ya ellos creyeron en Jesús, se arrepintieron, se compungieron de corazón, tuvieron un sentimiento acerca de el evento ocurrido con Jesús. Ellos se arrepienten de sus pecados, como dice el versículo 38, pero el apóstol Pedro sigue diciendo, sed salvos de esta perversa generación, en el versículo 40. Y llegamos al versículo 41 y dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, hace 15 días, hoy hizo 15, la lección número 4 fue de la confesión de fe. Y podemos inferir, hacer inferencia, en este caso es deducir o asumir, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado y a otro ejemplo que vamos a tener más adelante, que estas personas hicieron su confesión de fe públicamente. Es posible, y yo no le puedo decir de parte mía y asegurar que ellos hicieron la confesión de fe antes del bautismo, pero lo que sí podemos ver en este caso es que ellos, pues, posiblemente lo hicieron, porque vamos a ver más adelante que en otros casos sí lo hicieron. Y aquí lo que estamos haciendo es juntando todos los ejemplos para ver qué hicieron los discípulos y qué debemos hacer hoy en día. Entonces, en el versículo 41 tenemos el bautismo. En el versículo 38 se les dijo, bautícese cada uno de vosotros. Y en el versículo 41 dice que los que recibieron su palabra, o sea, el evangelio, los que lo aceptaron, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran 3,000 que fueron bautizados en este lugar y todos ellos pues hicieron este proceso de escuchar el evangelio, de creerlo, de arrepentirse y de bautizarse. Si ellos hicieron la confesión de fe o no, pues eso es algo que en estos momentos nosotros debemos decidir si no lo leemos, si fue así o no fue así. Pero en el caso mío, por inferencia, yo deduzco que ellos muy posiblemente lo hicieron. Pero vamos a seguir analizando los demás casos del libro de Hechos y vamos a pasar ahora al capítulo 8. El capítulo 8 es muy importante, tenemos ahí por lo menos 3 casos de conversión. Entonces, en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban
a todas partes o iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, ¿qué está predicando Felipe? Y si vemos Hechos 6, Felipe era un diácono. Entonces, ¿qué estaba predicando Felipe? A Cristo resucitado. Y entonces llegamos al versículo 12 y dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la iglesia, dice, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 12, versículos 4, Hechos capítulo 8, perdón, versículos 4 al 12, podemos aquí apuntar. Por eso yo le invito a que usted tenga una hoja, si es posible puede ir apuntando y marcando qué es lo que usted identifica. Yo identifico que en el versículo 4 y 5, pues Felipe va predicando a Cristo, y en el versículo 12 dice que Felipe predicaba el evangelio. Entonces, versículos 4, 5 y 12 tenemos que Felipe predicaba el evangelio. Que ellos lo creyeron, vemos el versículo 12 donde dice, pero cuando creyeron a Felipe, entonces el evangelio era predicado y el evangelio era creído. Y entonces vamos a buscar lo demás y vemos por inferencia que muy posiblemente ellos tuvieron que cambiar su estado de vida, su forma de vivir, su actuar, y esto resulta en el arrepentimiento por inferencia. De igual manera la confesión de fe, que no la vemos en este caso, pero sí vemos el bautismo. En el versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Lo mismo que dice Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí está el evangelio predicado, versículos 4, 5 y 12. El que creyere, dice Marcos 16, 16, el que creyere, y lo tenemos aquí en el versículo 12, creyeron a Felipe, creyeron en el evangelio que Felipe estaba predicando. Dice Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces dice aquí, Hechos 8, 12, que cuando creían en el evangelio, se bautizaban. Y eso es muy importante. Usted puede hacer un análisis del orden, el orden de los factores. A veces tenemos dichos que, por ejemplo, alguien dice, bueno, el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, si analizamos la Biblia y sobre todo el libro de los Hechos, después de que Jesús resucita, los apóstoles, los discípulos, en este caso Felipe, un evangelista, un diácono, va predicando el evangelio y vemos que hay un orden de factores, de sucesos para poder llegar como por último paso, por último aspecto de salvación, el bautismo, que es el comienzo de una vida cristiana. Muy bien. En el versículo 13, ahí en Hechos capítulo 8, tenemos el siguiente ejemplo de conversión. Y aquí tenemos a Simón. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Entonces, tenemos aquí dos de estos factores. Rápidamente dice entonces que creyó Simón mismo. Recuerde que el versículo 12 tenemos que Felipe estaba predicando el evangelio, y entonces en el versículo 13, este hombre Simón, que en los versículos 9 al 11 menciona que era un mago, que este hombre estaba engañando a la gente, pues él cree también, cree en el evangelio que Felipe está predicando. Y ahí tenemos el versículo 13. También creyó Simón mismo. Nos saltamos la parte de arrepentimiento, que no la vemos aquí, pero podemos hacer inferencia que él tuvo que arrepentirse de su vida, donde dice el versículo 9 al 11 que él estaba llevando una vida mala,
una vida de engaño, engañaba a la gente, y muchos decían, en el versículo 10 decían, este es el gran poder de Dios, y realmente no era el gran poder de Dios el de este mago, y él estaba engañando a la gente. Tal vez habían buenas intenciones de por medio, pero no se puede engañar a la gente, y menos utilizando el nombre de Dios para engañar a las personas. Y en este caso, este hombre Simón, eso era lo que estaba haciendo, engañando a las personas. Cuando él creyó en el versículo 13, él tuvo que arrepentirse para poder después bautizarse, y posiblemente tuvo la confesión de fe, y ahí mismo en el versículo 13 se bautizó. Más adelante, en los siguientes versículos, encontramos un problema. Y esto lo vamos a estar viendo en 8 días, si Dios lo permite, en la próxima lección, que es la vida cristiana después del bautismo, y será la última lección con respecto al Evangelio. El Evangelio no termina. Los que estamos en el Evangelio no terminó para nosotros, el Evangelio comenzó. Es una nueva vida y nosotros todos los días tenemos que tomar una decisión. En algún momento de nuestra vida tomamos esa decisión. Yo recuerdo, tenía 14 años, hace 21 años, tomé la decisión de arrepentirme de mis pecados. Alguien podría decir, pues eran muy pocos, o eran la etiqueta que usted le quiera poner, eran pecados muy blancos, de cualquier forma que usted lo quiera llamar, pero eran pecados. Y yo decidí arrepentirme de mis pecados y bautizarme. Entonces yo hice lo mismo, yo escuché el Evangelio desde que estaba pequeño, mi papá siempre predicaba el Evangelio, yo lo escuchaba, yo creí en el Evangelio. Llegó el día donde yo me arrepentí, sabía que había pecado, entonces era necesario arrepentirme de mis pecados. Hice la confesión de fe públicamente, porque si no confesamos a Cristo, pues ya vemos que Mateo 10 nos dice que Él también nos va a negar delante del Padre, y llegué al bautismo. Y en estos 21 años de bautizado en la vida cristiana, pues también he cometido pecado. Entonces, no es algo que me enorgullece decir he cometido pecado, pero cada día nosotros también debemos tomar una decisión. Y el arrepentimiento también, después de que nosotros nos bautizamos, muchas veces debemos arrepentirnos. Y esto a muchos cristianos nos ha pasado, nos ha sucedido. Y este hombre Simón, después del versículo 13, cuando ya era un cristiano, ya se había bautizado, pues tiene un problema en el versículo 18, comienza con su avaricia, y Pedro le dice en el versículo 20, tu dinero perezca contigo. Y ahí tienen un problema. Entonces él tuvo que arrepentirse de nuevo en el versículo 22, y en el versículo 22 vemos cómo Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ya era un cristiano y pecó. Entonces, eso es muy importante valorarlo, porque hay personas que tal vez se esperan y dicen, bueno, yo vengo estudiando, hay personas que toman un curso de 6 meses, de 1 año, etcétera, y piensan que para llegar al bautismo tienen que estar en un nivel ya donde realmente van a dejar de pecar en absoluto. Y a pesar de que no debemos pecar y que Dios nos dice que no debemos pecar, pues la realidad es que muy posiblemente vamos a pecar de nuevo, no intencionalmente, Dios quiera que no sea así intencionalmente, pero vamos a tener que arrepentirnos de nuevo. Y hay muchos casos, y ya hemos tenido toda una noche acerca del arrepentimiento. Entonces, hasta el momento vamos igual con el orden del Evangelio, de creerlo y bautizarse. Esos tres factores son los más repetidos, y es lo que más vamos a ver. Se predicaba el Evangelio, se creía en el Evangelio, y las personas se bautizaban. Entonces, usted puede hacer un análisis de su conversión. Cuando llegamos al versículo 26, aquí mismo en Hechos capítulo 8, tenemos a Felipe y el etíope. Y entonces Felipe, que había estado en Samaria, que había predicado, que los samaritanos se habían convertido en el versículo 12, que Simón, otro samaritano, se había convertido en el versículo 13. Ahora Felipe pues va ahí y se encuentra con este etíope, con este eunuco.
Llegamos al versículo 35. Y Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, que era el libro de Isaías, versículos 32 y 33, acerca de Isaías, versículo 30. Entonces, Felipe, en el versículo 35 dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? La muerte, sepultura y resurrección. Pero es muy posible que al enseñarle el evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección, le enseñó acerca de creer, acerca de arrepentirse, acerca de la confesión de fe y acerca del bautismo. ¿Por qué? Porque del versículo 35 pasamos al versículo 36 y hay algo muy interesante. La reacción del etíope, del eunuco. Si usted pone atención, en el versículo 35 dice, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es todo lo que nos dice. Eso es todo lo que nos dice que predicó Felipe. Y el versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, ¿cómo una persona asume, en el versículo 36, asume que debe ser bautizado si lo único que predicó Felipe en el versículo 35 fue el evangelio de Jesús? Bueno, por inferencia, entendemos que Felipe tuvo que haberle anunciado la muerte, sepultura y resurrección de Cristo y haberle dicho, vengo de Samaria, donde al predicar el evangelio las personas creían, se arrepentían, confesaban su fe y se bautizaban. Es muy posible que este es el caso, porque de otra forma no podríamos explicar cómo el versículo 36 demuestra que el eunuco, que el etíope, asume que debe bautizarse. Y entonces vamos a ir haciendo el análisis en esta historia. ¿El evangelio es predicado? Sí. Desde el versículo 32 hace alusión a la profecía de Isaías, hablando de esta oveja que iba a la muerte y cómo no abrió su boca, cómo fue humillado y fue muerto, hablando de Jesús. Y entonces en el versículo 35, Felipe le anuncia ahora sí el evangelio y le dice, eso que dice Isaías o que decía que tú lees ahí de Isaías, pues era de Jesús, el Mesías, ya vino y ya se fue. Vino, murió, fue sepultado y resucitó y ya se fue. Y ahora lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio y las personas deben creerlo, arrepentirse, confesar su fe y bautizarse. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que él creyó. En el versículo 37, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces respondió el eunuco, el etíope, y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y aquí es donde vemos que hay un arrepentimiento. Este hombre, el etíope, venía de vuelta o de regreso de haber ido a adorar a Jerusalén. Este hombre era funcionario de la reina de Candace. En el versículo 27 vemos esto. Era funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Y entonces él volvía porque venía de Jerusalén de adorar y tuvo que ahora hacer un cambio y hacerse cristiano. Y este es un gran cambio. La confesión de fe la vemos en el 37, donde aquí Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿dónde vemos el bautismo? Pues en el versículo 36, él hizo esta pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en el versículo 38 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, bajaron. Y esto es algo muy importante, descendieron ambos al agua. Algunas personas tal vez dicen, bueno, a mí me parece que bautizar con un poquito de agua, pues es igual. Bueno, todo hay que analizarlo a la luz de las escrituras.
A mí me pueden parecer muchas cosas y a usted le pueden parecer muchas cosas, pero lo importante es qué vemos en la Biblia. Yo prefiero, aunque sea un ejemplo que tengamos de esto, de cómo fue el bautismo, yo prefiero hacerlo parecido. ¿Parecido en qué forma? Bueno, alguna gente dice, yo quiero bautizarme como Jesús en el río Jordán. Bueno, Juan el Bautista bautizaba así, y ya vemos que ni siquiera el bautismo de Juan es para nuestros días. Y eso pues lo entendemos. Pero en el caso de Hechos capítulo 2, no había un río cerca. ¿Dónde fueron bautizados? Muy posiblemente en piletas, muy posiblemente en lugares donde tomaban agua los camellos. Habían unas como una especie de fuentes, disculpen. Habían como una especie tal vez de fuentes en el lugar, en este templo, ahí en Jerusalén, y las personas fueron bautizados donde había agua. Eran 3,000 personas en Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos capítulo 8, nosotros vemos que ellos descendieron al agua, llegaron a cierta agua y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces Felipe bautiza al etíope en esas aguas, y esto es muy importante de analizar. Incluso si usted ve el versículo 39, dice cuando subieron del agua, muy posiblemente disculpen, muy posiblemente ellos iban en el carruaje con los caballos, y cuando este funcionario de la reina dice, paren el carro, tengo que bautizarme, y dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Llegaron a cierta agua, muy posiblemente era un lugar como un lago o un lugar con mucha agua, y de la calle prácticamente tuvieron que descender, bajar, dejar el carruaje con los caballos ahí parqueado, detenerse, y bajaron, y entonces pues después del bautismo subieron ambos del agua. Muy bien, vamos a seguir. Ya tenemos 4 ejemplos de conversión. Vamos a ir ahora un poquito más rápido. Llegamos al capítulo 9 y tenemos el caso de el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquí hay un ejemplo grandísimo de arrepentimiento, pues él iba prácticamente en una dirección, en un camino, pues pidió cartas. En el versículo 2 había pedido cartas para ir a traer presos a los cristianos a Jerusalén. Iba por este camino. En el versículo 3 dice, mas yendo por este camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, pues tenemos la historia donde Jesús se le aparece y Jesús le habla al apóstol Pablo. Y entonces llegamos a el versículo 18. Después de que Ananías le habla a Pablo, en el versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas, ya recobró la vista porque había estado ciego por 3 días, ya había creído en Jesús, y dice, y levantándose fue bautizado. Entonces tenemos en el versículo 18 cómo él recibió la vista, cómo él pues había visto a Jesús. Esta parte de recibir la vista es muy importante porque incluso está la parte literal de él recibir la vista, pero también está en los 17 versículos anteriores toda la parte fundamental de alguien en quien él no creía que era Jesús y cómo llevaba presos a los que sí creían en Jesús, y el mismo Jesús se le aparece. Y entonces él le tuvo que decir, Señor. En el versículo 4 Jesús le dice, ¿por qué me persigues? En el versículo 5 el apóstol Pedro le dice, ¿quién eres, Señor? Y le empieza a decir, Señor, y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces es obvio que él creyó desde los versículos 5, versículo 6, y en el versículo 18 Pablo ya no tenía ninguna duda de que Jesús era real, que Jesús había venido a la tierra, había muerto, había sido sepultado, había sido resucitado, lo mismo que decían las personas que Pablo se llevaba presos. Y entonces
su arrepentimiento, yo lo veo prácticamente desde el versículo 9, perdón, desde el versículo 1 al 9, cómo él va por este camino a traer presos a los cristianos y tuvo que terminar con los cristianos, donde ellos le ayudaron, le dieron de comer y entonces él recobró la vista y fue bautizado en el versículo 18. Su confesión de fe la hacemos por inferencia. Él ya creía en Jesús porque lo había visto con sus propios ojos. Inferimos, deducimos, asumimos que él confesó su fe en Cristo públicamente y tanto versículos 18 como el capítulo 22, 16 vemos que él se bautizó. Incluso en Hechos capítulo 22 podría ser una inferencia de su confesión de fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está predicando, o más bien está defendiéndose en un juicio en Hechos capítulo 22 y está hablando acerca de todo lo que él sabía de Cristo y cómo conocía a Cristo. Entonces, su confesión de fe fue muy importante incluso después de bautizado. Pero en el capítulo 22, versículo 16, es donde el apóstol Pablo menciona que Ananías le dice: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate lavando tus pecados. Entonces, esta parte es muy importante. Vemos otra vez el orden del evangelio, de creer, de arrepentirse y de bautizarse. Seguimos ahora con el capítulo 10. Tenemos aquí al apóstol Pedro y tenemos aquí a Cornelio. El apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio, que era un hombre pues bastante piadoso y temeroso de Dios. Esto nos lo dice el versículo 2. Y entonces vemos cómo en los versículos 36 en adelante el apóstol Pedro predica el evangelio. Dice el apóstol Pedro en el versículo 36: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz. Me gusta ese término, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Brincamos al versículo 39, donde dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. Esta predicación del evangelio de Pedro siempre es muy importante. Él predica, él vio a Jesús, él estuvo con Jesús, él vio a Jesús cómo se lo llevaron esposado, él vio a Jesús morir y vio también a Jesús resucitado. Entonces, en el versículo 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Versículo 41. Versículo 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, la predicación de Pedro, incluso en esta casa de Cornelio, donde eran gentiles, es una predicación muy importante, porque incluso el mismo Pedro ni siquiera sabía, para ya entonces en Hechos capítulo 10, Pedro no sabía que los gentiles podían convertirse a Cristo. Él mismo estaba ahí maravillado. Y entonces llegamos al versículo 43, donde vemos que el apóstol Pedro dice que todos los que en él creyeren, creer, importante, recibirán perdón de pecados. Y estos hombres que lo están escuchando, pues creyeron. Hacemos inferencia del arrepentimiento y confesión de fe de Cornelio y de todos los que estaban en esta casa. Y llegamos al versículo 47, donde entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Es increíble cómo esta historia y estas historias van formando lo que hoy tenemos como evidencia.
Para mí, en estos momentos, lo que yo puedo ver en estos 6 ejemplos de conversión, no hay duda alguna de que el evangelio era predicado, que era creído, que pues las personas tenían que arrepentirse, confesar su fe y bautizarse. Pero sobre todo, usted puede ver en pantalla, no hay duda que hay un orden entre evangelio, creer y bautismo. Y en esto, sinceramente, yo les digo, podemos diferir en muchas opiniones de la vida, pero aquí hay algo en lo que realmente a mí me cuesta creer que haya campo en la Biblia para opinar diferente a que el evangelio se tenga que predicar y tenga que escucharlo uno, que haya que creer en el evangelio y que haya que bautizarse para el perdón de los pecados. Creo que, como dice el dicho, más claro ni el agua. Seguimos ahora a Hechos capítulo 16. De todos los ejemplos de conversión, en Hechos capítulo 16 está pues el que más me gusta. No es este que sigue a continuación exactamente, pero este es muy bonito también. Llegamos al versículo 13 y entonces tenemos ahí como un día de reposo, el apóstol Pablo dice que salimos fuera de la puerta, esto es Lucas escribiendo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto fue como una reunión de mujeres de los judíos que se separaban los hombres y las mujeres durante el día de reposo. Estaban los judíos ahí y dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y llegamos al versículo 15, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, en el versículo 14 vemos cómo el evangelio está siendo predicado por Pablo. Ella estuvo atenta a escuchar lo que Pablo decía. Vemos donde ella cree, también el versículo 14. Ella abrió su corazón, Dios, el Señor le abrió el corazón a ella para creer en el evangelio. Tenemos por inferencia el arrepentimiento de ella y la confesión de fe. ¿Cómo arrepentimiento? Bueno, por ejemplo, en este caso, ella siendo judía y adorando a Dios a su forma el día de reposo, pues ahora tenía que tal vez hacer algún cambio. Y eso es muy importante y parte de esto lo veremos la próxima semana en la próxima lección del cambio, por ejemplo, de adoración. La adoración de ella como judía y ahora la adoración de ella como cristiana. Y llegamos al versículo 15 y dice, y cuando fue bautizada. Entonces ella fue bautizada junto con toda su familia. Muy bien, tenemos este ejemplo de Lidia. Ahora seguimos en el mismo capítulo, llegamos al versículo 23. Pablo y Silas son azotados, son echados en la cárcel. Versículo 25, Pablo y Silas están cantando himnos a Dios, los presos los escuchan. Maravillosa historia, esta es mi favorita de todas. Pablo y Silas están cantando a medianoche. Viene el gran terremoto en el versículo 26. El carcelero que estaba dormido se despierta, ve las puertas de la cárcel abiertas, saca la espada, se va a matar. En ese momento piensa que los presos habían huido y esto era un gran problema para él y su familia. Pablo clama a gran voz, versículo 28, diciendo no te hagan ningún mal. Él pide luz y les pregunta en el versículo 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante de todas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces hoy en día muchas personas se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nosotros podemos tener nuestra propia versión o podemos seguir la versión de la Biblia, que aquí la vemos muy clara. Predicar el evangelio, las personas creen en el evangelio y se bautizan para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Él hace esta pregunta, ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Qué es lo primero? Él ya sabía que ellos creían en Jesús, que ellos estaban cantando y orando desde el versículo 25, y él les pregunta,
¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué responden ellos en el versículo 31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿dónde vemos que le predican el evangelio a él? En el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Le hablaron acerca de creer en el evangelio y ser bautizado para el perdón de los pecados. Todo esto va incluido en el versículo 32, cómo le hablaron el evangelio, le hablaron la palabra del Señor. Entonces él creyó. ¿Por qué? Porque en el versículo 31 ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y en el versículo 34 dice que él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y entonces tenemos esta parte del evangelio, cómo él creyó en el evangelio, creyó a Dios. Pues los versículos 27 al 30 y el versículo 32 muy posiblemente son muy buenos versículos acerca de arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque él se iba a matar. Él se iba a matar y se arrepintió y cambió. Hizo un cambio de su vida. Hizo un cambio de vida donde él dijo, bueno, vale la pena vivir. Vamos ahora a escuchar qué es lo que debo hacer para ser salvo. Y entonces él decide escuchar la palabra y creerla. Y tenemos también por inferencia que él confesó su fe en Cristo. Y llegamos al versículo 33, donde dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces este hombre, el carcelero de Filipos, y toda su familia fueron bautizados también. Hasta el momento tenemos 8 conversiones. Yo hoy no estoy viendo la pantalla. Alejandro me está ayudando. Yo no sé si hay alguna pregunta hasta el momento de estas 8 conversiones. Todavía nos quedan 7 minutos en esta hora de estudio. Yo sé que es un estudio un poco extenso, por eso dividimos el bautismo en 2 partes. Pero bueno, Alejandro me avisará si hay alguna pregunta, alguna duda que alguien tenga. Pero por el momento yo sigo hasta que Alejandro me lo indique. No hay preguntas hasta el momento, Diego, no hay el chat ni por ningún lado. Muchísimas gracias, Ale. Perfecto. Y gracias a los que nos acompañan hoy, y este video queda ahí para todas las personas que quieran, pues tal vez escuchar esto y también buscar en las escrituras. Usted tal vez crea esto, tal vez tenga algún pensamiento diferente y yo lo respeto también, pero es muy importante analizar todo a la luz de las escrituras. Terminamos con 2 ejemplos más. En el capítulo 18 de Hechos tenemos algo muy importante. El apóstol Pablo está tratando de predicar, como que no lo aceptan en ese lugar, discutían la sinagoga y entonces pues el apóstol Pablo llega, dice el versículo 5, que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El evangelio. El apóstol Pablo está predicando el evangelio, predicando la muerte, la sepultura y la resurrección. Es increíble porque cuando usted se pone a pensar en estos tiempos del libro de los Hechos, ellos no tenían la Biblia, no tenían la escritura. Era sumamente importante ir a todo lugar, ir a predicar el evangelio de manera prácticamente personal o en vivo con multitudes, y esto era lo que hacían y se dedicaban a esto. Hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia impresa, tenemos la tecnología, tenemos muchos medios que a veces nos hacen un poco más fácil el trabajo de predicar el evangelio. Y entonces Pablo está dedicado, entregado por entero a la predicación de la palabra. Entonces llegamos al versículo 8 y tenemos a Crispo, el principal de la sinagoga.
Ahí dice que creyó. Crispo creyó en el Señor con toda su casa. Era muy típico que este hombre o alguna persona como Lidia creía y toda su familia también creía. Nosotros inferimos que este hombre se arrepintió y que confesó su fe. Pero dice, y Crispo, el versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga de los judíos, creyó en el Señor. Siendo judío, ahora cree en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, Crispo, su familia y muchos de Corinto, donde Pablo estaba predicando, creían y eran bautizados. Y esto es sumamente importante. Vemos el mismo patrón. El evangelio predicado, el evangelio creído y bautismo para perdón de los pecados, porque en el bautismo es donde el evangelio es, por decirlo de alguna forma, es actuado. El evangelio es donde yo muero, soy sepultado y resucito. Recuerden Romanos 6, 3 y 4 y 1 Corintios 15, 1 al 4. Terminamos hoy con Hechos capítulo 19, que ya vimos la vez pasada, pero lo vamos a ver de nuevo. Desde el capítulo 18, en el versículo 24, Apolos está predicando en Éfeso, pero Apolos predica algo que Priscila y Aquila se dan cuenta que era algo sumamente importante. Apolos solamente conocía, el versículo 25 nos dice, en Hechos 18, 25, dice que Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando llegamos al capítulo 19, ¿qué pasa? Pues que cuando una persona enseña algo que no es completo, que no es entero o que enseña algo equivocado, hay personas que nos van a creer y eso es muy delicado. Entonces Pablo llega a Éfeso en el capítulo 19, versículo 1. Pablo llega a Éfeso, le pregunta a estos hombres, a estos discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo pues le parece extraño y pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Porque hace 8 días, la lección pasada, la lección número 5 del bautismo, vimos en teoría que habían por lo menos 2 tipos de bautismo. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento para los judíos, antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo muriera y fuera sepultado y resucitado. Pero ahora que Cristo resucitó, ya ningún bautismo tenía validez, excepto el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo para perdón de los pecados, el bautismo para salvación. Y entonces, él le hace esta pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? Ya Pablo como que asumía. Pablo dice, aquí hay un problema, no fueron bautizados conforme al bautismo de Jesús. ¿En qué fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo entonces les explica, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento en el versículo 4, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pero resulta, Pablo seguramente ahí tuvo que predicarles el evangelio, ahora sí decir quién era Cristo, ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo. Él comienza a predicar acerca de Jesús, les habla de la muerte, la sepultura y la resurrección. Muy posiblemente ellos conocían de Jesús siendo judíos, pero no habían creído en Jesús. Y entonces tienen ahora que creer. Dice, cuando oyeron esto, ellos escucharon el evangelio, escucharon de Jesús, versículo 4, habla Pablo de Jesús, y el versículo 5 dice que cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados. Por inferencia, tuvieron que arrepentirse, dejar su vida de judíos, comenzar una vida de cristianos. Por inferencia, confesaron ahora su fe en Cristo, como lo hizo el etíope en Hechos 8:37, y llegaron al bautismo prácticamente en el versículo 5, pero en el versículo 3 el apóstol Pablo les pregunta en qué fueron bautizados, indagan acerca del bautismo que tuvieron y deciden bautizarse. 5 conclusiones de esta noche.
en todas las conversiones el evangelio fue predicado. Usted, yo no sé si tal vez tenga alguna otra conversión en Hechos, pero hoy hemos analizado las 10 conversiones que incluyen bautismo. Ahora, en todas estas, el bautismo, pues lo vemos, pero el evangelio fue predicado. O sea, en todas las conversiones donde el evangelio fue predicado, se terminó con el bautismo. Pero aquí es muy importante entender que en todas las conversiones el evangelio fue predicado. También en todas las conversiones las personas creyeron en el evangelio. Y ahí está la lista. Yo no sé si su lista es igual a la mía o parecida, pero en todas creyeron. Nadie se opuso a creer. Pero ahí no termina todo. No se trata solamente de escuchar y creer y ahí termina todo. Vemos o inferimos que las personas se arrepintieron de sus pecados. Era muy importante, ya lo hemos analizado hace 3 semanas, el arrepentimiento. Las personas cambiaron su vida, tomaron una decisión de cambiar su vida. Y no se cambia de la noche a la mañana, pero tomaron una decisión. Número 4, inferimos la necesidad de confesar la fe en Cristo antes del bautismo. ¿Por qué? Porque lo vemos en el versículo 37 del capítulo 8, Hechos 8:37, que el etíope confesó su fe en Cristo. Hemos analizado la importancia de confesar nuestra fe en el evangelio, en que Cristo realmente vino, murió y fue sepultado y resucitó. Yo lo creo, yo espero que usted también, pero es una decisión que usted toma y no tengo miedo de decirlo públicamente, lo digo ahorita públicamente y en el momento del bautismo también lo dije antes de ser bautizado. Quinta conclusión, en todas las conversiones las personas se bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, o como dice Mateo 28, versículos 18 al 20, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la autoridad de Cristo. O sea, se bautizaron y salieron revestidos de Cristo, se bautizaron en Cristo porque murieron con Cristo, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Cristo. Así que vamos a dejar esa imagen ahí por unos segundos para que usted la analice y también pronto la vamos a estar compartiendo en las redes sociales, esta imagen que usted tiene en pantalla. Pero este ha sido el estudio hasta el momento del bautismo. Es muy importante entender, algunas personas tienen algunas preguntas. Esta semana me hicieron algunas preguntas, por ejemplo, ¿quién puede bautizar? Bueno, en la Biblia vemos que muchas veces no dice quién bautizó, pero dice quiénes bautizaron. Tenemos ejemplos de los apóstoles bautizando, muchas veces el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. No dice cuáles otros apóstoles bautizaron, pero muy posiblemente en Hechos 2, versículo 38, versículo 41, en el bautismo, es posible que los 12 apóstoles, habiendo sido ya bautizados para este momento, bautizaron a los 3,000 y se dividieron tal vez a todas las personas. En Hechos capítulo 8 fue Felipe el que bautizó, no era un apóstol, era un diácono, era un evangelista. Hace como 1 año y medio aproximadamente, yo estuve enseñando a los prejóvenes de la iglesia entre edades 11 y 14 años y por un par de domingos estuvimos analizando el bautismo y cómo bautizar, la parte ya práctica de qué hacer a la hora del bautismo, y enseñé tanto a los muchachos como a las muchachas cómo bautizar, porque las personas deben ser bautizadas y pues es muy importante que nosotros, los que hemos sido bautizados, estemos preparados para bautizar. Si hoy alguien que está ahí a la par suya dice, yo creo en esta palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez usted debe entender que usted como cristiano tiene también la oportunidad, la bendición y la responsabilidad de predicar el evangelio o el evangelio que ya ha sido predicado, y si la persona cree, usted también tiene la oportunidad y la responsabilidad de bautizar a alguien. Ahora que estamos en pandemia, incluso usted en su propia burbuja, usted que es cristiano, usted puede bautizar a alguien en el nombre de Jesús para que la persona sea perdonada de sus pecados y para que entre a formar parte del reino, como dice Hechos 2,
47, que eran añadidas a la iglesia cuando eran bautizadas. Entonces, esto es muy, muy importante. Hay un pequeño quiz que tenemos para todos ustedes. El hermano Alejandro va a estar pasando este dato, este mensaje que ya le estoy compartiendo a él por WhatsApp, y él va a estar compartiéndolo en el chat de la iglesia, en la pantalla que usted ve ahorita en Facebook Live. Entonces Alejandro nos va a hacer ese favor, si Alejandro puede y es tan amable, de compartir este mismo link para que quede ahí con las personas que están viendo este programa, esta transmisión en estos momentos. Es un pequeño quiz de 8 preguntas de falso verdadero, y como pista, la mayoría de las preguntas o de las declaraciones son verdaderas. Usted puede tomar este quiz. Tenemos quiz para cada una de las lecciones que hemos enseñado, y al final de completar todos los quizzes, a finales de este mes, voy a estar haciendo entrega de todos los certificados de participación de este curso del Evangelio. Así que tenemos una pregunta. Claro que sí. De nuestro hermano William Quesada. Nos vamos a proyectarla para que también se vea en el live. Gracias. La pregunta dice: ¿puede bautizar a alguien que no ha sido bautizado? Bueno, es una muy buena pregunta. Me la hicieron esta semana. A veces yo tomo las preguntas y alguien podría decir, quiero una respuesta con esa pregunta. Y entonces, la mejor respuesta que yo puedo dar es invirtiendo la pregunta. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de ver que en la Biblia los que bautizaron eran estos ya bautizados, posiblemente los apóstoles, los discípulos, Felipe mismo, todos ellos que ya habían sido bautizados, tenemos la oportunidad de ser bautizados por alguien que ya fue bautizado para el perdón de los pecados y que es miembro de la iglesia del Señor. Le hago la pregunta, ¿por qué quisiera alguien ser bautizado por alguien que no ha sido bautizado? Entonces, yo sé que el hermano William hace la pregunta para que las demás personas conozcan tal vez esta respuesta, no porque él crea o porque él quiera ser bautizado. Ya el hermano William Quesada fue bautizado, ya lo sabemos, y sabemos que él tal vez no va a estar promoviendo que personas no bautizadas bauticen. Al final de cuentas, es algo muy personal entre la persona y Dios. Si llega una persona al juicio final a estar ya frente al Señor y el Señor Jesucristo como abogado, Mateo 7, 21 al 23 podría realmente ir en contra nuestra, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Y hay pequeñas cosas en las que podríamos equivocarnos. Y yo digo, sería muy diferente que en un país, en un lugar, una persona diga, es que no encuentro, no tengo a nadie. Y entonces la persona tome esa decisión y yo no le puedo decir ahorita que está bien ni que está mal. Lo único que le puedo decir es que en las escrituras vemos que los que bautizaban prácticamente eran personas convertidas. Yo no sé si esa forma responde la pregunta. Yo sé que tenemos ancianos, don Mario y mi papá Joaquín, y ellos posiblemente incluso tengan más respuestas, pero si usted tiene alguna pregunta o alguna duda externa, yo le invito. Aquí hay un número de teléfono, por ejemplo el de mi papá, aquí código de país 506-8973-3334, y usted le puede hacer la pregunta a él para que como ancianos él y don Mario le contesten, o puede escribirnos un correo al correo de barbaiglesiadecristo@gmail.com y nosotros con mucho gusto le respondemos cualquier pregunta. El próximo jueves tendremos la vida cristiana después del bautismo. Esta será la última lección de los jueves. Es increíble, hermanos y amigos,
ayer hubiéramos terminado la campaña anual de julio, el día de ayer, con los hermanos de Estados Unidos que vienen de allá cada año, y por cuestiones de pandemia que estamos con esta situación, la campaña no se realizó y aún así tenemos la oportunidad de evangelizar y que las personas escuchen el evangelio, para que las personas tengan una oportunidad de creer en el evangelio y de bautizarse con Cristo para tener una vida nueva. Así que si en algo yo hoy me he equivocado, en mi forma de ver las cosas, en mi forma de expresarme, en mis respuestas, etcétera, pues les ruego que me disculpen. Es muy importante analizar todo a la luz de las Escrituras, y si yo en algo me he equivocado y tengo que analizarlo bien y retractarme, lo haré, pero es muy importante que sigamos analizando las Escrituras. Le agradecemos su atención. Alejandro, yo no sé si hay otro hermano conectado en la transmisión hoy con nosotros. No, señor. Ok, vamos a tener una oración para terminar. Y Alejandro, muchas gracias por su acompañamiento y por ayudarnos hoy en la parte técnica. Vamos a orar y después de esto, no sé si Alejandro tendrá algunos anuncios. Yo solamente quiero invitarlos el domingo a las 10 de la mañana al culto de adoración. Vamos a orar y después de esto nos despedimos. Padre Santo y alabado, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar el Evangelio, tu santa palabra. Padre, cómo Jesús, tú lo enviaste a venir a la tierra a morir por nuestros pecados, pero a ser sepultado y a resucitar al tercer día, para que nosotros podamos creer en que Él hizo eso con tu poder y que ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos mediante ese evangelio. Gracias, Señor, por tu palabra, por las personas que están escuchando y estudiando tu palabra una noche como esta. Padre, te pedimos por todas las personas a las cuales la salvación les podrá llegar. Gracias a aquellos siervos que están dispuestos a predicar y anunciar el evangelio y tal vez invitar a otros a escuchar el evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención en esta noche.